No suelo hablar mucho de lo que pasó, pero llevo años con la sensación de que, si no lo cuento, esa experiencia terminará devorándome por dentro. Mi nombre no importa demasiado, pero puedo decir que trabajé como guía de pesca en una isla del Caribe, un lugar al que muchos turistas llegaban buscando tranquilidad. A primera vista todo parecía perfecto, aguas cristalinas, playas solitarias, cocoteros por todas partes. Sin embargo, detrás de esa postal se escondían historias que la gente del lugar prefería no repetir. Yo crecí escuchando a los viejos pescadores contar sobre luces extrañas en la costa y sobre embarcaciones que desaparecían de un día para otro sin dejar rastro. No le daba importancia. Supuse que eran relatos inventados para asustar a los forasteros. Todo cambió una noche de agosto, cuando acepté acompañar a un turista que insistía en pescar de madrugada, convencido de que a esas horas se encontraban las especies más grandes. El hombre se llamaba Richard, un inglés de unos 50 años. Llegó a la isla con una mezcla de entusiasmo y arrogancia, convencido de que conocía mejor que nadie el mar. Me ofreció una buena cantidad de dinero y acepté, aunque la idea de salir de noche no me entusiasmaba. Sabía que las corrientes podían jugar malas pasadas, pero sobre todo me inquietaba otra cosa: los pescadores locales solían evitar esa zona después del anochecer. Partimos en mi lancha poco antes de la medianoche. El mar estaba inquieto, con olas pequeñas pero constantes, y la luna apenas se veía entre nubes. Llevábamos linternas y equipo suficiente, aunque desde el primer momento sentí una tensión rara, como si el silencio de la isla pesara más de lo normal. Richard hablaba mucho, comentaba sobre sus viajes y sobre cómo había oído que en esas aguas se escondían especies raras. Yo asentía sin prestar demasiada atención, tratando de mantener la vista en el horizonte. Llegamos a un punto apartado, cerca de un islote cubierto de vegetación. Amarramos la lancha a una roca y nos dispusimos a lanzar las cañas. Pasaron los minutos y no picaba nada. Lo extraño fue que, en lugar de molestarse, Richard parecía cada vez más animado. Decía que esa era la emoción de la pesca, esperar a que algo ocurriera. Yo apenas podía concentrarme, sentía que alguien nos observaba desde la orilla oscura del islote. Entonces escuchamos un sonido que no pertenecía al mar. Era como un murmullo largo, casi un canto. Apagué mi linterna para ver mejor y lo noté: entre los árboles había un resplandor tenue, verdoso, que se movía de un lado a otro. Richard lo vio también y sonrió, convencido de que era algún grupo local celebrando en secreto. Yo sabía que no podía ser eso, porque en esa parte de la isla no vivía nadie. El murmullo se transformó en un coro bajo, como varias voces recitando algo que no entendíamos. La luz se multiplicó en 2, luego en 3. Richard quiso remar hacia la orilla, pero le dije que era una locura. Me respondió que solo quería mirar de cerca, convencido de que era algún ritual folclórico. Yo traté de detenerlo, pero no me hizo caso. Saltó de la lancha y comenzó a caminar por las piedras, avanzando hacia el islote. Me quedé unos segundos sin reaccionar, dividido entre seguirlo o quedarme en la lancha. Al final decidí alcanzarlo, no por valentía, sino porque tenía miedo de quedarme solo. A cada paso, el murmullo se hacía más claro, como si alguien estuviera rezando en una lengua antigua. Richard parecía hipnotizado, sin miedo alguno. Al entrar entre los árboles vimos un claro iluminado por esas luces verdes. Allí había varias figuras encapuchadas, de pie, formando un círculo. No sé cuántos eran, pero parecían muchos más de los que podrían habitar en la isla. Todos sostenían antorchas que, en lugar de fuego, despedían esa extraña luz. En el centro había algo que no puedo describir bien, parecía un montón de piedras apiladas, aunque se movían como si respiraran. Richard, en vez de retroceder, dio un paso adelante. Yo lo sujeté del brazo y susurré que nos fuéramos, pero me apartó. Las figuras encapuchadas dejaron de murmurar y giraron al mismo tiempo hacia nosotros. El silencio fue tan absoluto que escuché el golpeteo de mi corazón. Una de las figuras levantó la mano y entonces las piedras del centro comenzaron a desmoronarse, revelando algo oculto debajo. No supe qué era, pero me invadió un terror frío.
Richard se inclinó como si quisiera acercarse, y en ese momento sentí que una de esas figuras me miraba directamente, aunque no podía ver su rostro. Retrocedí sin pensarlo y corrí hacia la lancha, convencido de que Richard me seguiría. No lo hizo. Al llegar a la orilla encendí la linterna y vi que estaba solo. Desde el islote aún se escuchaban los murmullos, más fuertes que antes. Grité su nombre, pero el mar ahogó mi voz. Subí a la lancha y esperé unos minutos, paralizado. No apareció. La tentación de arrancar el motor y huir fue enorme, pero algo en mí decía que no podía dejarlo. Me obligué a volver hacia los árboles. El claro estaba vacío, ni luces ni figuras. Solo quedaban las piedras desparramadas en el suelo. Richard tampoco estaba. Me quedé allí, frente a aquel claro vacío, intentando convencerme de que lo que había visto era una alucinación. Sin embargo, las piedras seguían esparcidas en el suelo y la linterna mostraba huellas frescas sobre la tierra húmeda. No eran solo de Richard, había otras muchas, descalzas, algunas marcadas de manera tan profunda que parecían más grandes de lo normal. Lo llamé varias veces, aunque en voz baja, porque no quería atraer la atención de quien pudiera seguir allí escondido. Nadie respondió. La selva del islote volvió a sonar con sus insectos nocturnos, como si nada hubiera pasado. Volví a la lancha con la mente confundida, convencido de que lo mejor era buscar ayuda. Encendí el motor y regresé a la costa de la isla principal, un trayecto que me pareció eterno. En el muelle me esperaba don Gilberto, un viejo pescador que solía pasar las noches revisando redes. Me preguntó por Richard, y al contarle lo ocurrido, me miró con un gesto de resignación. No me dijo que estaba loco, ni que lo había imaginado. Solo murmuró que algunos forasteros nunca regresaban porque había cosas en los islotes que no querían ser interrumpidas. Le pedí que me acompañara a buscarlo al amanecer. Gilberto aceptó, pero con la condición de que lo hiciéramos solo de día. Dormí poco esa noche, atormentado por la idea de que había dejado a Richard en manos de quién sabe qué. Al amanecer volvimos al islote con otro pescador que quiso ayudarnos. Recorrimos cada rincón sin encontrar rastro. No había huellas nuevas, ni señales de lucha, ni pertenencias. Revisamos entre los arbustos, bajo las rocas y hasta en pequeñas cuevas cercanas a la playa. Nada. Solo hallamos un reloj de pulsera clavado en la arena, todavía funcionando, que reconocí como el de Richard. Informamos a las autoridades locales, que iniciaron una búsqueda formal. Llegaron policías, voluntarios y hasta perros rastreadores, pero todos volvieron con las manos vacías. El caso se archivó como desaparición en el mar, aunque nunca encontramos su cuerpo ni su equipo. Lo extraño fue que la lancha estaba intacta y yo recordaba perfectamente haberlo visto caminar tierra adentro. Los días siguientes fueron un tormento. Algunos lugareños me advertían que guardara silencio, que hablar demasiado podía traer problemas. Otros me preguntaban si había visto las luces de cerca, con una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca obtuve explicaciones claras, solo frases vagas sobre antiguos rituales de la isla, sobre grupos que se reunían en secreto para invocar fuerzas del mar. Yo no era un hombre supersticioso, pero comencé a sentirme vigilado. En varias noches posteriores vi luces verdes parpadear en la distancia, cerca del mismo islote. No siempre estaban, pero cuando aparecían lo hacían en silencio absoluto, como si me recordaran que seguían allí. Una madrugada incluso escuché los murmullos flotando sobre el agua, aunque no había viento y el mar estaba en calma. Pasaron semanas y tuve que hablar con la embajada del hombre desaparecido. Me hicieron preguntas que no supe responder. Conté lo esencial, que lo vi adentrarse en el islote, que escuchamos voces y que después ya no estaba. Ellos asumieron que se había caído al mar, aunque esa explicación no tenía sentido. Yo mismo me quedé dudando de mis recuerdos, hasta que el reloj que encontramos fue entregado a la familia. La hija de Richard me buscó después de la investigación. Me dijo algo que todavía me persigue: su padre solía obsesionarse con relatos de rituales antiguos, y en su diario personal había escrito que venía a la isla buscando algo específico. Nunca me atreví a leer esas páginas,
pero según la muchacha, hablaban de un coro del agua que protegía secretos bajo la tierra. Tal vez él ya sabía que buscaba y nosotros fuimos simples testigos de su encuentro. No regresé más al islote. Cada vez que alguien me pedía llevarlo cerca de esa zona inventaba excusas, desviaba el rumbo o culpaba al mal clima. Los pescadores mayores me apoyaban, sabían que algo allí no debía ser perturbado. Hoy, tantos años después, sigo sin respuestas. Hay noches en las que aún sueño con esas figuras encapuchadas y despierto sudando, convencido de que me observan desde la orilla. Lo único real es que Richard desapareció sin dejar rastro y que yo fui el último en verlo con vida. Con el tiempo aprendí a no buscar explicaciones. Tal vez era un grupo de personas que vivían ocultas, tal vez era algo más antiguo que la propia isla. Lo único que sé es que aquella noche descubrí que algunas costas guardan secretos que no pertenecen a nosotros, y que no siempre conviene tratar de desvelarlos. Hace unos años trabajaba en un pequeño puerto de una isla del Pacífico, donde me ganaba la vida transportando mercancías y turistas en una embarcación modesta. No era un lugar muy conocido, y justo por eso se prestaba a que algunos viajeros buscaran experiencias más solitarias. Una tarde llegó un hombre joven con acento extranjero. Me explicó que estaba escribiendo un libro y necesitaba visitar una isla deshabitada a unos pocos kilómetros de la costa principal. Decía que había leído sobre ruinas antiguas y que quería pasar una noche allí para observar el lugar con calma. Me pagó por adelantado y acepté llevarlo. El trayecto fue corto. La isla a la que llegamos era apenas un pedazo de tierra con vegetación densa y restos de lo que parecían viejas estructuras de piedra cubiertas de musgo. Desde el mar ya se alcanzaba a ver una especie de muro semiderrumbado que rodeaba parte del terreno. El muchacho se notaba emocionado, yo en cambio estaba inquieto. Sabía que ese sitio era evitado por los locales, no porque hubiera fantasmas ni nada de eso, sino porque se decía que hace décadas fue usado por un grupo de contrabandistas para esconder mercancía ilegal. Al desembarcar le advertí que no se alejara demasiado y que, si escuchaba algo extraño, no lo tomara a la ligera. Me reí al decirlo para que sonara como broma, pero lo cierto es que hablaba en serio. Me quedé en la playa mientras él se adentraba en la maleza con una libreta y una linterna. El sol se fue escondiendo y el aire se volvió pesado. Me senté a esperar en la embarcación, pero el silencio del lugar me incomodaba. A ratos parecía que había pasos alrededor, ramas que se quebraban más adentro de la isla. Pensé que podían ser aves o cangrejos, aunque el sonido era demasiado rítmico. Pasó más de una hora y el joven no regresaba. Encendí mi linterna y avancé unos metros tierra adentro, siguiendo un sendero que apenas se distinguía. No tuve que caminar mucho para escuchar voces. Me detuve de inmediato. No eran gritos ni conversaciones animadas, sino susurros graves, como de varias personas reunidas. Me agaché detrás de unos arbustos y observé. A lo lejos, entre los restos de las ruinas, había 3 hombres iluminados por lámparas portátiles. No eran arqueólogos ni turistas. Llevaban mochilas grandes y uno de ellos portaba un machete colgado al cinturón. El joven al que había traído estaba con ellos, sentado en el suelo, aparentemente nervioso. No pude escuchar todo lo que decían, pero alcanzaba a entender fragmentos. Hablaban de un cargamento, de mercancía enterrada desde hacía años. El muchacho intentaba explicar que solo estaba allí por curiosidad, que no sabía nada. Uno de los hombres lo hizo callar de manera brusca. Mi corazón se aceleró. Comprendí que me había metido en un problema grave. Aquellos hombres parecían contrabandistas que aún usaban la isla como escondite, y el joven había tenido la mala suerte de cruzarse con ellos. No podía aparecer de repente, porque era probable que me consideraran cómplice. Retrocedí en silencio hasta llegar de nuevo a la playa. Pensé en irme y buscar ayuda en el puerto, pero temía que en ese lapso le pasara algo al muchacho. La embarcación estaba lista, con el motor apagado, y yo no sabía cuánto tiempo estarían los otros hombres allí. Me quedé inmóvil, mirando hacia el sendero, tratando de decidir. De pronto escuché un golpe seco y después silencio.
Unos minutos después, los 3 hombres aparecieron cargando una caja metálica vieja. Caminaban hacia la playa, pero no por el camino que yo había usado, sino por un desvío más al norte. Aproveché para encender el motor y remar un poco mar adentro, manteniéndome en la penumbra, con la esperanza de que no notaran mi presencia. Desde la distancia vi cómo colocaban la caja en una lancha mucho más grande, que parecía escondida entre las rocas. No vi al joven con ellos. Sentí un frío recorrerme la espalda. No sabía si lo habían obligado a quedarse en las ruinas o si le había pasado algo peor. Me quedé escondido hasta que los hombres zarparon hacia el horizonte. Solo entonces volví a acercarme a la orilla. Corrí por el sendero hasta llegar al muro de piedra. Allí, tendido en el suelo, estaba el muchacho. No estaba herido de gravedad, pero sí golpeado y aturdido. Me dijo que lo habían amenazado y que, al ver que no tenía relación con lo que buscaban, lo dejaron tirado. Lo ayudé a ponerse de pie y regresamos a la embarcación. Apenas subimos, remé de regreso al puerto con todas mis fuerzas, sin atreverme a mirar atrás. Cuando regresamos al puerto eran casi las 3 de la madrugada. El muchacho apenas podía hablar, pero estaba consciente. Lo llevé a una posada donde conocía al dueño y pedí que lo dejaran descansar en una de las habitaciones. No quise llamar de inmediato a la policía porque temía que, si aquellos hombres aún rondaban por la zona, descubrieran que habíamos hablado. A la mañana siguiente el joven me contó todo lo que recordaba. Mientras exploraba las ruinas, lo sorprendieron esos 3 hombres. Lo interrogaron para saber si alguien más lo acompañaba y él trató de convencerlos de que solo era un escritor curioso. Ellos parecían molestos porque pensaban que había descubierto algo enterrado allí. Finalmente lo golpearon y lo obligaron a quedarse quieto mientras desenterraban una caja metálica que estaba oculta bajo las piedras. Le pregunté qué había dentro, pero él no alcanzó a ver nada. Dijo que, por el peso, debía ser dinero o armas antiguas. Yo no estaba tan seguro. Recordaba las historias de los pescadores más viejos, que hablaban de mercancías guardadas en esas islas desde los años 80, cuando el contrabando de drogas movía rutas secretas por el Pacífico. Decidimos informar a las autoridades locales. Un par de agentes escucharon el relato con atención, aunque con cierto escepticismo. Nos preguntaron detalles de la embarcación de los hombres y de la caja, pero poco más. Prometieron patrullar la zona, aunque en su mirada noté que no tenían intención de profundizar demasiado. Conocía bien cómo funcionaba todo, había miedo de enfrentarse a quienes todavía usaban las islas como escondites. El joven insistió en quedarse unos días más para escribir sobre lo ocurrido. Lo intenté convencer de que se marchara, pero no me escuchó. Decía que aquella experiencia le había dado el ángulo perfecto para su libro, aunque debía narrarlo con cuidado, sin mencionar nombres ni fechas. Yo acepté ayudarlo, aunque me mantenía vigilante, temiendo que los hombres volvieran. Durante esa semana exploramos nuevamente la isla, pero en plena luz del día. Encontramos restos de otros cajones oxidados, trozos de madera y marcas de excavaciones recientes. Nada de valor, solo pruebas de que alguien había trabajado allí durante años. Sacamos fotos, aunque él decidió no compartirlas de inmediato. Con el tiempo descubrimos que en archivos viejos de la alcaldía había referencias a operaciones contra contrabandistas en esas aguas. Muchos casos habían quedado inconclusos, con rumores de que las autoridades de entonces estaban compradas. Eso explicaba por qué, décadas después, seguían existiendo escondites activos. El muchacho terminó su libro meses más tarde. No fue un gran éxito, pero en sus páginas describía la isla como un lugar cargado de historia y misterio, mencionando la noche en que casi pierde la vida. Nunca habló de los hombres ni de la caja con detalle. Prefería dejarlo en la ambigüedad, tal vez para protegerse. Por mi parte, cada vez que paso cerca de esa isla siento un nudo en la garganta. Ya no pienso en fantasmas ni en maldiciones, sino en algo más real, la capacidad que tienen algunos hombres de usar lugares solitarios para guardar secretos peligrosos. A veces lo sobrenatural no es lo que asusta, sino las personas capaces de desaparecer en medio de la noche con lo que les pertenece.
Esa experiencia me enseñó a no subestimar las historias que circulan entre los viejos pescadores. Tal vez exageran, pero siempre hay una base de verdad. En mi caso, me salvó haber confiado en esa incomodidad que sentí al llegar al islote. De no haberme mantenido alerta, quizá ahora sería yo quien hubiera desaparecido entre esas ruinas, convertido en otro rumor que se cuenta en el puerto cuando cae la tarde. Cuando tenía 20 años trabajé durante una temporada en un complejo turístico ubicado en una isla relativamente pequeña del Atlántico. No era un sitio de lujo, sino más bien un refugio para aventureros y mochileros que buscaban alejarse de las grandes ciudades. El lugar tenía varias cabañas de madera, un pequeño muelle y una playa tranquila que daba a un mar azul oscuro. Para muchos era un paraíso, pero para quienes trabajábamos allí, las cosas no siempre resultaban tan simples. La isla tenía apenas unos cuantos habitantes permanentes, la mayoría dedicados a la pesca. Los turistas venían y se iban, pero los lugareños eran reservados y no hablaban demasiado con los visitantes. A mí me sorprendía su silencio. Parecía que todos compartían un secreto que preferían no revelar. Yo era joven y estaba más interesado en ganar algo de dinero que en preguntar demasiado, hasta que un incidente cambió mi manera de ver ese lugar. Una tarde, el administrador del complejo me pidió acompañar a un grupo de turistas que quería acampar en la parte norte de la isla. Esa zona estaba casi desierta, cubierta de manglares y con playas donde nadie iba de noche. Llevábamos carpas, víveres y linternas. Éramos 6 en total, 4 turistas, el administrador y yo. El trayecto por la costa fue sencillo, aunque cada vez que nos adentrábamos entre los manglares la atmósfera se volvía sofocante. El aire olía a agua estancada y había un silencio extraño, interrumpido solo por el croar de algunos sapos. Armamos el campamento cerca de un claro. Todo transcurría con normalidad hasta que, poco después de la medianoche, escuchamos un sonido metálico, como si alguien golpeara una campana lejana. Al principio creímos que era un barco, pero el sonido se repetía de manera regular, siempre con la misma intensidad, demasiado cerca de la costa como para ser proveniente de un navío. El administrador se mostró inquieto. Dijo que no era nada, aunque lo noté nervioso. Los turistas, en cambio, se lo tomaron con curiosidad y quisieron caminar hacia la playa para investigar. Yo dudé, pero terminé acompañándolos. Cuando llegamos, vimos algo que aún hoy recuerdo con claridad. En la arena había marcas circulares, como si hubieran arrastrado un objeto pesado formando un símbolo. Los turistas pensaron que era un juego o alguna tradición local, pero yo sabía que nadie vivía en esa parte de la isla. El sonido metálico volvió, esta vez más fuerte, y detrás de nosotros se encendieron varias antorchas. No vimos quién las encendía, solo que estaban colocadas en fila a lo largo del manglar, formando un pasillo luminoso que parecía invitarnos a avanzar hacia el interior. Los turistas estaban divididos, 2 querían seguir el sendero de antorchas y los otros 2 preferían regresar al campamento. El administrador insistió en que no nos metiéramos en problemas, pero sus palabras no tuvieron peso. Al final, la curiosidad ganó y todos terminamos caminando hacia el interior, siguiendo esa extraña iluminación. Después de unos minutos llegamos a un espacio abierto donde había un círculo de piedras grandes. En el centro se encontraba una estructura de madera que parecía un altar. Sobre él descansaba una campana de bronce oscurecida por el tiempo. El sonido que escuchábamos provenía de allí, aunque nadie la estaba golpeando en ese momento. Nos quedamos observando, sin atrevernos a acercarnos. El silencio era tan profundo que se podía escuchar como el viento movía las hojas secas. De pronto, una de las piedras del círculo cayó hacia adentro, como si alguien invisible la hubiera empujado. El sonido resonó y la campana vibró sola, emitiendo un eco largo que nos heló la sangre. El administrador nos ordenó salir de inmediato, pero cuando dimos la vuelta vimos varias siluetas quietas entre los manglares. No se movían, solo nos miraban desde la oscuridad. No llevaban antorchas ni linternas, y aún así podíamos distinguirlas. Los turistas comenzaron a murmurar entre ellos,
preguntándose si era algún tipo de representación teatral o un grupo local celebrando algo. Yo sabía que no era una puesta en escena. Nadie en la isla se quedaba en esa parte de noche, y menos para montar espectáculos a escondidas. El administrador, con voz baja, nos pidió que camináramos sin correr. Así lo hicimos, aunque las siluetas parecían seguirnos a distancia, deslizándose entre los árboles sin hacer ruido. Llegamos al campamento con el corazón acelerado y recogimos las cosas a toda prisa. Nadie quiso quedarse más tiempo. El regreso al complejo fue tenso. El sonido metálico seguía escuchándose de fondo, cada vez más lejano, como si nos persiguiera a través de la selva. Cuando por fin llegamos, los turistas discutieron sobre lo que habían visto. Algunos pensaban que era un grupo de locales con intenciones de asustarnos, otros que era algún tipo de ritual. El administrador no dijo nada, solo me miró con un gesto de advertencia, como si me pidiera que guardara silencio. Esa noche apenas dormí. Desde mi habitación escuchaba el eco de la campana, aunque ya estábamos lejos de aquella playa. Pensé que era mi imaginación, pero otros empleados del complejo comentaron lo mismo a la mañana siguiente. El sonido se había escuchado en varias cabañas, débil pero constante. No quise hablar demasiado, aunque la inquietud crecía dentro de mí. Decidí preguntar discretamente a algunos pescadores locales. Ellos no me respondieron con claridad. Solo decían que, en el norte de la isla, había lugares donde era mejor no caminar de noche, porque se despertaban cosas que no aceptaban intrusos. Lo que más me perturbó fue que, al regresar al área de los manglares días después, no encontramos ninguna antorcha, ninguna piedra movida, ni la campana. El lugar estaba vacío, cubierto de hojas y ramas como si nadie hubiera estado allí en años. La ausencia de huellas en el sitio me dejó más confundido que tranquilo. Los turistas que habían vivido aquella experiencia regresaron a sus países convencidos de que todo había sido un juego, quizá montado por el propio complejo para darle sabor a la excursión. Solo uno de ellos me confesó que, en la noche posterior al suceso, escuchó el repicar de una campana en sus sueños. Yo no sabía qué decirle, porque lo mismo me había ocurrido a mí. Con el paso de los días, el recuerdo comenzó a pesarme. El administrador evitaba cualquier conversación sobre lo ocurrido y me pedía que no alimentara rumores. Sin embargo, los empleados locales parecían saber más de lo que admitían. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Vicente, me aconsejó que me olvidara del tema. Según él, en el norte de la isla había lugares que habían sido usados en tiempos antiguos por comunidades que ya no existían. Me contó, con voz baja, que esas comunidades tenían rituales para comunicarse con el mar y que usaban campanas como señal. Lo más inquietante fue la última frase que me dijo: esas campanas no siempre necesitaban manos humanas para sonar. La idea me obsesionó. Pasaba noches en vela escuchando el eco lejano del bronce, preguntándome si de verdad provenía de un objeto físico o si era algo más, algo que se transmitía de forma invisible. Llegué a pensar que era una sugestión colectiva, pero lo cierto es que los sonidos no se presentaban solo cuando hablábamos de ellos. Aparecían al azar, como recordatorios. Unos días después, reuní valor para volver al norte por mi cuenta. Caminé durante horas entre manglares hasta llegar al lugar donde habíamos visto el altar. No había nada. Sin embargo, al acercarme al agua, encontré piedras colocadas en forma de círculo, sumergidas en parte por la marea. Era un patrón demasiado perfecto para ser natural. Me quedé de pie, observando el oleaje chocar contra ellas, y en ese instante la campana resonó a mi espalda. Me giré de inmediato y no había nadie. Corrí de regreso al complejo, temblando. Esa noche soñé con el círculo de piedras y con figuras inmóviles que me observaban desde la orilla. Al despertar, juraría que todavía escuchaba el eco. El sueño fue tan real que comencé a evitar dormir. Tiempo después, logré conversar con una anciana del pueblo que vivía cerca del puerto. Ella me contó que en épocas pasadas, mucho antes de que existiera el turismo, los habitantes de la isla creían en guardianes marinos.
Decían que eran voces del agua que protegían ciertos territorios y que su presencia se anunciaba con campanas invisibles. Si alguien entraba en esos lugares prohibidos, los guardianes se manifestaban primero con señales, y si no se respetaban, el castigo podía ser peor. Nunca me dijo qué significaba el círculo de piedras, ni quiénes eran las siluetas que vimos. Solo me pidió que no volviera a acercarme a esa parte de la isla. Yo obedecí, aunque la inquietud nunca se fue del todo. Dejé el trabajo meses después, cuando terminé mi contrato. No quise regresar a esa isla, aunque a veces me llega el recuerdo como un golpe seco. Cada vez que escucho campanas en alguna iglesia, siento un escalofrío. No por el sonido mismo, sino porque me parece reconocer el eco particular de aquella noche. Han pasado años y sigo sin tener una explicación clara. No sé si era un grupo de personas protegiendo un territorio, si era algún eco extraño del mar o si realmente había algo más. Lo único que sé es que los turistas se llevaron un recuerdo curioso, mientras yo cargué con una certeza: en algunos lugares las campanas no son llamadas al rezo ni señales de fiesta, sino advertencias para quienes se atreven a cruzar donde no deberían. Nunca pensé que aceptar un turno extra en aquel hospital rural terminaría marcando mi vida de una forma tan extraña. Yo era enfermera recién graduada y buscaba acumular experiencia, aunque eso significara trasladarme a sitios alejados, con instalaciones viejas y carencia de recursos. El hospital estaba en un pueblo rodeado de cerros y parcelas, un lugar donde las noches eran tan silenciosas que hasta el zumbido de un insecto podía parecer un ruido escandaloso. Me asignaron al área de urgencias, un espacio pequeño que más bien parecía improvisado, con paredes húmedas y lámparas que parpadeaban cada tanto. No era raro que se fuera la luz, así que teníamos velas guardadas en los cajones, junto con linternas que casi nunca funcionaban bien. Ese ambiente se mezclaba con historias que los mismos trabajadores contaban a escondidas. Decían que en ese hospital había habitaciones donde nadie quería entrar de noche, pasillos en los que se escuchaban pasos cuando estaban vacíos y un antiguo quirófano que llevaba años cerrado porque, según los rumores, había sucedido algo grave allí. Yo no era de las que se impresionaban fácilmente, pero el lugar tenía una atmósfera pesada. Recuerdo que la primera vez que recorrí el pasillo principal sentí un escalofrío al pasar frente a una puerta sellada con cadenas oxidadas. El doctor de guardia, un hombre mayor llamado Salazar, me dijo con tono serio que nunca me preocupara por ese cuarto. «Está clausurado, nada más», afirmó. Su expresión me hizo entender que era mejor no preguntar. La rutina era monótona, con pacientes que llegaban por accidentes menores o por síntomas que podían atenderse sin mayor problema. Sin embargo, en las madrugadas se sentía una quietud casi sofocante. El sonido del reloj de pared se volvía ensordecedor y cualquier sombra parecía moverse con intención. En esas horas solía repasar inventarios para mantenerme ocupada, aunque siempre tenía la sensación de que alguien más me observaba desde los rincones oscuros. Una noche, mientras revisaba el almacén de medicamentos, escuché el sonido de un carrito rodando por el pasillo. Pensé que sería alguna camilla mal estacionada, pero cuando salí no había nadie. El carrito de urgencias estaba en su lugar, inmóvil. Lo curioso es que el eco metálico aún parecía vibrar en el aire. No quise darle importancia y regresé a mi trabajo, aunque tuve que encender otra lámpara porque la sensación de penumbra me resultaba insoportable. Con el tiempo, comencé a notar que no era la única con experiencias extrañas. Una compañera me contó que, al pasar cerca del quirófano cerrado, había escuchado murmullos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Otro enfermero juraba haber visto figuras atravesar el pasillo hacia la morgue, pero al llegar no encontraba a nadie. Eran historias que circulaban en voz baja, porque los superiores no querían que se propagaran. Lo que realmente me inquietó ocurrió en mi tercera semana. Un paciente ingresó con un cuadro grave de fiebre y delirio. Lo estabilizamos y lo dejamos en observación, pero durante la madrugada comenzó a gritar. Corrí a su cama y lo encontré convulsionando, con la mirada fija hacia el techo. Entre balbuceos repetía una frase que me heló:
no quiero entrar al quirófano, no quiero. Yo intentaba calmarlo mientras le administraba el medicamento, pero sentí que su resistencia no era contra mí ni contra su estado de salud, sino contra algo más, como si estuviera viendo un lugar que no estaba allí. El doctor Salazar llegó poco después y lo sedó. Cuando le pregunté si aquello tenía alguna explicación, solo me dijo que eran delirios propios de la fiebre. Pero su rostro mostraba un rastro de preocupación que no pudo ocultar. Esa misma madrugada, cuando todo parecía haberse calmado, escuché golpes secos provenientes del pasillo del quirófano clausurado. Fui hasta allí con la linterna en mano. Las cadenas seguían puestas, pero vibraban como si alguien hubiera intentado abrir la puerta desde adentro. Permanecí paralizada, sin atreverme a acercarme más. Entonces los golpes cesaron de golpe, como si la presencia detrás de la puerta supiera que yo estaba allí, observando. Regresé a la estación de enfermería con el corazón desbocado. No hablé del tema con nadie, pero empecé a notar que cada noche los ruidos se repetían, pasos que se detenían en seco cuando volteaba, arrastres metálicos, susurros que parecían provenir de un lugar profundo en el edificio. El ambiente del hospital comenzó a afectarme. Me costaba dormir durante el día y llegaba a los turnos nocturnos con la sensación de estar entrando a un lugar que me rechazaba. Los trabajadores más antiguos parecían resignados, evitaban algunos pasillos y no respondían a preguntas. Una enfermera veterana, de nombre Camila, me advirtió que no buscara explicaciones. Aquí han pasado cosas que es mejor no saber. Solo haz tu trabajo y no te detengas en los pasillos vacíos. Pero yo no podía ignorar lo que sucedía. La imagen de las cadenas moviéndose por sí solas me perseguía. Y más aún, las palabras del paciente delirante resonaban en mi mente. Empecé a preguntarme qué había ocurrido en aquel quirófano para que todo el hospital pareciera guardar un silencio cómplice. Esa duda se volvió obsesión. Revisaba viejos archivos, informes de pacientes y registros de cirugías. La mayoría de documentos eran recientes, pero en los cajones inferiores del archivo encontré carpetas amarillentas, con manchas de humedad. Algunas páginas habían sido arrancadas y otras estaban manchadas de tinta corrida. Lo poco que pude leer hablaba de intervenciones quirúrgicas suspendidas de manera abrupta y de pacientes que nunca aparecían en el listado de altas. Era como si alguien hubiera querido borrar un periodo completo de la historia del hospital. En una de esas carpetas había una nota escrita a mano: cerrar sala 3. Nada más. Sin explicación, sin detalles médicos, solo esa frase. El quirófano clausurado era la sala 3. Desde ese momento, supe que lo que estaba ocurriendo en las noches no era producto de mi imaginación. Había algo oculto, un secreto que el tiempo y la administración habían querido tapar. Pero las paredes, los pasillos y las cadenas del quirófano parecían recordarlo cada madrugada. Después de descubrir aquella nota que decía cerrar sala 3, mi percepción del hospital cambió por completo. Ya no podía recorrer los pasillos sin sentir que estaba entrando en un espacio cargado de secretos, un lugar que ocultaba más de lo que mostraba. Durante las noches, cuando me tocaba cubrir guardia, empecé a escuchar con más atención, como si buscara confirmar lo que mi instinto ya sabía. El hospital no estaba en silencio, sino lleno de voces ocultas entre las paredes. Una madrugada, mientras revisaba las carpetas que había dejado escondidas en el almacén, sentí un aire frío que atravesó la habitación. No había ventanas abiertas y el ventilador estaba apagado. Levanté la vista y vi que la lámpara del techo oscilaba levemente, como si alguien hubiera pasado debajo. Cerré los documentos de golpe y decidí regresar a la estación de enfermería. Fue entonces cuando escuché claramente un sonido metálico. Las cadenas de la sala 3 vibraban de nuevo, pero esta vez acompañadas por lo que parecía un sollozo bajo. Un lamento apagado que se colaba a través de la puerta cerrada. No me atreví a acercarme, pero esa noche confirmé algo que hasta entonces trataba de negar: alguien o algo seguía allí dentro. Los días siguientes, hablé con Camila, la enfermera veterana. Le conté que había encontrado papeles viejos y que sospechaba que algo grave había pasado en el quirófano clausurado.
Ella me miró con seriedad y me pidió que dejara eso en paz. Me dijo que antes de que yo llegara hubo rumores de experimentos médicos no autorizados, cirugías realizadas sin consentimiento y pacientes trasladados de manera irregular. Nunca hubo pruebas, pero bastó con que la gente del pueblo empezara a murmurar para que la dirección cerrara la sala. Algunos dicen que los pacientes nunca salieron de allí, agregó en voz baja. Ese comentario me persiguió durante días. Si realmente habían ocurrido abusos, era lógico que hubiera un intento por borrar la evidencia. Pero lo que yo experimentaba en las noches no podía explicarse solo con la memoria de hechos atroces. Había algo más, algo que seguía activo, como si el lugar guardara la energía de lo ocurrido. Un viernes por la madrugada, mientras el hospital permanecía vacío, escuché pasos firmes que resonaban en el pasillo. Pensé que sería un guardia o algún médico de guardia, pero cuando salí no había nadie. Los pasos continuaron, avanzando hacia la sala 3. Tomé la linterna y lo seguí hasta la puerta encadenada. Allí se detuvieron. Me quedé de pie, paralizada, esperando. En ese silencio absoluto, un golpe fuerte retumbó desde adentro, tan violento que las cadenas se tensaron con un sonido seco. Retrocedí asustada, convencida de que si permanecía más tiempo, algo atravesaría esa puerta. La inquietud se volvió insoportable. Comencé a investigar fuera del hospital, preguntando en el pueblo. La mayoría evitaba hablar del tema, pero algunos ancianos mencionaron que, en la década de los 80, hubo una serie de muertes extrañas vinculadas a cirugías experimentales. Afirmaban que médicos foráneos llegaron con la excusa de probar nuevas técnicas y que varios pacientes jamás regresaron a sus casas. Sus familias fueron silenciadas con dinero o amenazas, y poco después la sala fue clausurada sin explicación. Cuando regresé al hospital con esa información, noté que Salazar, el médico de guardia, se volvió más distante conmigo. Cada vez que le mencionaba ruidos o sucesos nocturnos, me respondía con evasivas. Una noche lo encontré frente a la sala 3, observando la puerta con el ceño fruncido. Al notar mi presencia, se limitó a decirme que no debía merodear por ahí. Lo dijo con tal firmeza que comprendí que sabía mucho más de lo que admitía. Esa misma madrugada ocurrió algo que jamás podré olvidar. Estaba en la estación revisando el monitor de signos vitales de un paciente estable, cuando todas las pantallas comenzaron a fallar al mismo tiempo. Los números parpadearon hasta apagarse. Luego, las lámparas del pasillo se encendieron y apagaron en secuencia, como si alguien las controlara. Y finalmente, escuché pasos apresurados que se multiplicaban, como si varias personas caminaran hacia la sala clausurada. Me armé de valor y lo seguí. El pasillo estaba vacío, pero la puerta de la sala 3 vibraba, y esta vez los sollozos se escuchaban con más claridad, acompañados de voces superpuestas que no lograba entender. No era un solo lamento, eran varios, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo, atrapadas tras las paredes. De pronto, sentí un dolor agudo en el pecho, como si una presión invisible intentara arrastrarme hacia esa puerta. Me sujeté del marco de una ventana hasta que la sensación cedió. Corrí de regreso y me refugié en la estación de enfermería. Al día siguiente, busqué nuevamente los documentos viejos. Entre papeles sueltos encontré un nombre que se repetía en varios informes, Dr. Ernesto Castañeda. No estaba en la plantilla actual ni en ningún registro reciente. Pregunté por él y nadie quiso responderme. Solo Camila, tras insistirle, me contó que fue el cirujano principal de la sala 3 y que un día desapareció sin dejar rastro. Nunca hubo un comunicado oficial sobre su salida, como si se lo hubiera tragado la tierra. La sensación de que el hospital era un recipiente de secretos se volvió insoportable. Empecé a escribir un diario con todo lo que veía y escuchaba, convencida de que, tarde o temprano, esas pruebas servirían para revelar la verdad. Pero cada noche la actividad aumentaba. Las cadenas de la sala golpeaban solas, las lámparas parpadeaban y los lamentos se volvían más nítidos. Una madrugada, incluso vi la silueta de alguien con bata blanca atravesar el pasillo y perderse tras la puerta sellada.
No sé si era una manifestación de quienes murieron en ese lugar o del propio Castañeda, pero desde entonces tuve claro que las presencias buscaban ser reconocidas, como si reclamaran que se contara su historia. Con los días, mis notas se transformaron en una especie de investigación personal. Comparé los nombres de pacientes desaparecidos con las carpetas que aún quedaban en el archivo. Descubrí coincidencias que no podían ser casuales. Varios de los ingresados en esa época no tenían registro de salida, como si hubieran sido borrados del sistema. La última noche que pasé allí fue decisiva. El hospital estaba particularmente silencioso, casi irreal. Los relojes parecían haberse detenido y ni siquiera el zumbido de los insectos se escuchaba afuera. A medianoche, las cadenas de la sala 3 comenzaron a moverse de manera violenta, como si alguien empujara desde adentro con todas sus fuerzas. Me acerqué con la linterna y vi que una de las argollas que sujetaban el candado se desprendía lentamente de la pared. Retrocedí aterrada. Fue entonces cuando escuché una voz clara, nítida, que me dijo: «No nos dejes aquí». No era un susurro múltiple como antes, sino una frase directa, dirigida a mí. Corrí hasta la estación y pasé el resto de la noche sin atreverme a levantarme. Al día siguiente, cuando intenté contar lo sucedido, nadie quiso escucharme. Salazar me dijo que no inventara cosas que podían dañar la reputación del hospital. Camila me aconsejó que renunciara si no podía soportarlo. Entendí que el silencio era parte de la rutina de aquel lugar. Poco después pedí mi traslado y abandoné ese hospital. Llevé conmigo el diario con todas mis notas, convencida de que algún día lo mostraría. Nunca regresé, pero con los años he buscado información sobre el doctor Castañeda y los pacientes desaparecidos. Todo parece borrado, como si alguien se hubiera encargado de limpiar cualquier rastro. Lo único que conservo son mis recuerdos y el eco de aquella voz que escuché frente a la sala clausurada. A veces me pregunto si las cadenas siguen resistiendo o si, en alguna noche silenciosa, terminarán cediendo y dejando salir lo que lleva décadas atrapado allí dentro. Yo logré marcharme, pero cada vez que cierro los ojos, siento que las presencias de ese hospital aún me siguen pidiendo que no las deje olvidadas.